El nombre de la Escuela Nacional de Bellas Artes ha cambiado hasta ahora que somos Facultad de Artes, la pintura, la escultura, bueno, el dibujo, la cerámica, el diseño, la fotografía, ¿no? Eso con el tiempo ha ido cambiando. Estamos en la sede 18 de julio, el conocido Liceo Francés, que está sobre 18 y Gaboto, que además en este momento está en obras para albergar la mayor parte de los cursos, pero la primer sede funciona en Pocitos. En 1973 hay un golpe de Estado y a partir de ese momento la Escuela Nacional de Bellas Artes no funcionó más hasta 1985. Había muchísimos estudiantes que habían pasado todo el periodo de dictadura esperando para poderse anotar, o sea que había gente de 18 años y gente de 80. Las Bellas Artes tienen un origen en el clasicismo europeo. Lo que entendemos por academia de artes plásticas y visuales, o de escultura, de lo que sea, artes plásticas y visuales, tiene que ver con todo. Es europeo. O sea, corresponde a una matriz histórica, ideológica, europea. Y específicamente lo que tiene que ver con nuestra escuela, francesa. El plan de estudios en el que yo entré en el año 1959 era el plan de 1943, que era un plan copiado de una academia de París, de segundo orden, porque era un plan muy básico, que lo exportaban. O sea, para hablar de las bellas artes, había que ser académico. Tenía que estar respaldado por una academia. Las academias europeas se encargaban de eso. Aparte de la colonización, venía ese aditamento que tenía que ver con la cultura. Una cultura que en América Latina fue impuesta a las culturas que ya habían. Y en el resto del mundo, de alguna manera, también. La gente dibujaba el cerro de Montevideo, dibujaba la bahía, dibujaban... Y eso lo hacían personas que estaban entrenadas en el dibujo académico. Las más importantes, el Círculo de Bellas Artes y la Escuela Nacional de Bellas Artes, que estaba bajo la órbita del Ministerio de Instrucción Pública, antes de que se aprobara la ley orgánica de la universidad. O sea, estoy hablando de las escuelas que dependen del poder político. Torre García viene en 1943 o 44. Él no tenía absolutamente nada que ver con el plan 1943, ni tampoco con la Escuela de Bellas Artes. Consideraba que todo eso estaba perimido. Él venía con el constructivismo. Muere el director de la Escuela de Bellas Artes, van a hablar con Torre García y le proponen que sea el director de la escuela una vez que se había muerto. Él dice que sí, pero que tienen que olvidarse de todo lo que habían aprendido. Le dijeron que no. Tenían que guiarse por el plan de estudios. El plan de estudios del 43 decía, primer año, dibujo lineal, después valores, claro-oscuro, en fin, todo lo que significaba las academias prestigiosas que venían, como ya te dije, de la Europa clásica, ¿no? Pero clásica recalcitrante, no clásica como puede ser un Delacroix. Delacroix era un revolucionario. Yo tuve como profesor a Rodríguez Pintos en el año 1959, a Vicente Martín. O sea, era los mejor capacitados en el ambiente artístico
nacional que venían desde la vieja escuela. De revolución el plan de estudio no tenía absolutamente nada, era la repetición absurda de esquemas que la mayoría de estos profesores no lo seguían. Ahora, en este momento, estamos en la sede 18 de julio, que fue un liceo, el liceo francés, el conocido liceo francés, que está sobre 18 y Gaboto, pero la primer sede funciona en Pocitos, ya en los últimos años, porque bueno, hay una organización desde la universidad que hace que tengamos que dejar ese local y habitar la mayoría de los que podamos este edificio, que además en este momento está en obras para albergar la mayor parte de los cursos y los otros institutos, el de danza y el de música. La facultad actual tiene sentido en una historia que se remonta a la mitad del siglo pasado. Aparece como una inquietud de los estudiantes de la Escuela Nacional de Bellas Artes, y esos estudiantes tenían algunas reivindicaciones o peleaban por una forma, un régimen de enseñanza que no los aproximaba a lo que estaba ocurriendo en el panorama de las artes visuales de ese momento. Estamos hablando de los años 50. Lo que observaban era que tenían una forma de aproximarse a esto desde modelos pedagógicos academicistas del siglo XIX, que hacía que los estudiantes terminaran haciendo las cosas que les enseñaban, pero no abrían el campo de experimentación más allá de ese canon que se imponía con ese estilo de enseñanza. Además, los docentes eran incorporados por formas que no eran de concurso, no concursaban, sino que eran designados directamente. Y eso tenía que ver con ciertos favoritismos, ciertos vínculos entre el gobierno y los docentes de arte o los artistas que daban clase allí. Se armó un movimiento estudiantil que, aprovechando el movimiento de reforma universitaria, ¿no?, de toda la universidad, se juntó con esos estudiantes y empezaron a proyectar un tipo de enseñanza que les posibilitara encontrarse con lo medular de lo artístico, en esos cambios fundamentales. En los años 50 estos estudiantes iban a las Bienales de Brasil, de San Pablo, que eran los más cercanos, y se maravillaban con obras del arte moderno, o sea, estaban como atrasados en lo que era el panorama de las prácticas artísticas. Incluso el sentido del arte, que era de las bellas artes, que mantenemos el nombre de bellas artes, que termina siendo como un malentendido, porque las bellas artes tiene una concepción decimonónica, de una forma de pensar el arte, ¿no? Y que para hoy no cuaja, ¿no? Lo artístico es mucho más amplio, más explorativo, más curioso de lo que pasa, lo que nos pasa. Y estos estudiantes pergeñaron junto con algunos docentes un plan de estudio, que es el plan de estudio 60, que fue el comienzo de lo que fue la carrera, de la formación en arte en la universidad. Esto es muy interesante, ¿no?, porque habla también del entusiasmo de esa generación que además proyecta una forma de enseñanza del arte a nivel nacional. En ese mismo año que yo entré, me di cuenta que habían asambleas estudiantiles donde traían un plan de estudio que se había organizado desde la década del 50, que quería cambiar el plan. Ese cambio de plan se hace en el 60, sobre todo vinculados con docentes como Miguel Ángel Pareja y como estudiantes como Silvestre Especial, que era estudiante, Luis Camnícer, Jorge Randonea. Ese nuevo plan cambia radicalmente todo. Se estudian las fenomenologías de la percepción, ¿verdad?, donde hay un nivel experimental que no es la copia del modelo, sino que es estudiar los elementos que intervienen en una obra de arte ayornada al cotidiano del momento. Europa, a partir del siglo XIX, cambia
todo lo que era academia a nivel de artes plásticas. Si no, no podés entender a Van Gogh, no podés entender a Cézanne, no podés entender, yo qué sé, a esa cantidad impresionante de artistas que cambiaron todo, cambiaron la forma de ver. Para darte un nivel vinculante con algunas de las cosas que pasaban en Europa, la Bauhaus tenía un plan de estudios orientado por algunos de sus profesores por este lado. La enseñanza activa parte de lo que genera el estudiante, no de la pastilla que se tiene que tomar y que el profesor se la da. Y se generó un plan de estudio donde eran 4 años. Este plan de estudio dio la posibilidad de abrir esos ingresos a las artes visuales dentro de la universidad, que implicó un movimiento en la universidad de incorporar las artes dentro de sus disciplinas, pero también un desarrollo dentro de lo que era aquella otra Escuela Nacional de Bellas Artes, que tuvo un corto tiempo, pero muy productivo y experimental, hasta el cierre, que fue en dictadura, ¿no? En este momento estamos en la calle Martí, entre Chucarro y Barro. La institución Bellas Artes tuvo varios lugares, pero este lugar fue donado exclusivamente para la creación, para la continuación de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que dependía del Ministerio de Instrucción Pública, como yo te dije. El cambio del plan de estudios fue un cambio que partía de la base de estar en una universidad reformista. ¿Reformista en qué sentido? De la reforma universitaria latinoamericana, que es un conjunto de ideas que colocan la educación como un elemento fundamental para la libertad creadora. La libertad creadora, la libertad de pensamiento y una educación libre que fomente la creatividad del ser humano y no la uniformidad de los conocimientos adquiridos que hay que repetir. O sea, los conocimientos se van creando, se van cambiando, van resolviendo problemas de la vivencia diaria. En 1973 hay un golpe de Estado en este país. La Marina viene y ocupa esta institución y a partir de ese momento la Escuela Nacional de Bellas Artes no funcionó más hasta 1985. La persecución era absoluta. Muchos de los compañeros de la escuela fueron presos, algunos salieron, otros no. Todo el plantel docente y los funcionarios, me parece que algunos se reasignaron a algún otro lado, pero el plantel docente fueron todos echados en distintos tiempos por normativas jurídicas, pero de jurídico no tenía nada la dictadura. Hubieron muchos que se tuvieron que refugiar en Holanda, en España, en Francia, en Suecia, ¿no? Y bueno, con esa gente nosotros manteníamos relaciones por carta y demás, y en algún viaje que pudimos hacer. O sea, la represión fue tan brutal, se creó un país donde imperaba el miedo y donde no se podía hablar, y hubo mucha gente que se fue del país, había mucha gente presa. Eso ya se vio clarísimo en el 69, donde nosotros hicimos una última campaña de sensibilización mostrando obras de arte de Picasso y de artistas internacionales, donde planteaban los temas de la guerra, los temas del autoritarismo, los temas. Nosotros ya veíamos que iban a cerrarla y efectivamente ocurrió eso. El proceso fueron más de 10 años. Nosotros, un grupo de docentes y de estudiantes, hicimos un taller que se llama, porque existe todavía, Cerámica del Carrito.
La cerámica de Carritos fue crear un taller donde hacer cerámica, que en la Escuela de Bellas Artes hacíamos cerámica, pintura y de todo, y venderla. Y con eso los que eran estudiantes podían seguir haciendo cerámica. Y los que éramos docentes podíamos vivir de la venta de esa cerámica. Hubieron algunos que se tuvieron que refugiar en Buenos Aires, tuvimos que crear un taller de cerámica de Carrito en Buenos Aires también. Teníamos 2, con todas las idas presos y nos largaban y bueno, y seguíamos trabajando. Y nos dieron una mano muy grande docentes de la Facultad de Arquitectura que estaban en una onda parecida. Habían talleres de estampado en tela también, con docentes de la propia escuela que los habían echado. Incrementaron el nivel de talleres dedicados a las artes plásticas que naturalmente existían, además de la escuela de Bellas Artes. En el año 1981 hicimos una venta popular en el Club Progreso, en La Teja. Vivía Pareja, que fue el director de nuestra escuela en los 60, y fue un evento muy importante porque del fruto de la venta era para reivindicar la reapertura de la escuela, que no ocurrió hasta el 85. La Escuela de Bellas Artes reabre en 1985. Después que la concertación programática, que hubo en aquel momento, de ver cómo se abrían las cosas y de todo, por mayoría, porque querían sacar la escuela de la universidad y llevarla de vuelta al Ministerio de Instrucción Pública. Y hubo un contingente muy importante de gente, en que nos incluimos nosotros, que dijimos que no, que había que... porque la escuela era muy controversial. Finalmente aceptaron. En el taller donde estamos ubicados ahora es el taller de talla en piedra. Se trabaja principalmente con mármoles nacionales, en donde mediante procesos de desbaste se hacen esculturas, relieves, y también se trabajan con areniscas o algunos materiales más blandos. Hoy en día acá están funcionando algunos de los talleres del Instituto de Bellas Artes, que son el taller de Artes del Fuego, el de Escultura y Volumen en el Espacio y el de Artes Gráficas. Entré como estudiante a la Escuela de Bellas Artes en el 87, 2 años posterior a la reapertura. Fue una de las mejores experiencias que he vivido en mi vida. Creo que se caracterizó por ser un momento irrepetible en lo que tuvo que ver con lo fermental de una escuela recién reabierta. Yo cuando cursé primer año, la población estudiantil rondaba los 1.500 estudiantes. De hecho, tenían que hacer 3 turnos para poder llevar adelante los cursos. Uno como que tenía un sentido de pertenencia muy marcado. Se vivía en todos los aspectos, digamos. Uno venía a aprender, venía a sociabilizar. Otra de las características muy importantes que tuvo esos años de inicio fue lo variado a nivel etario de la gente que se inscribía. Habían estudiantes que recién salían de preparatorios, como era mi caso, y había muchísimos estudiantes que habían pasado la vida, todo el periodo de dictadura, esperando para poderse anotar. O sea que había gente de 18 años y gente de 80. La reapertura tenía características muy particulares en relación a una población estudiantil que venía de procesos post-dictadura que como que habían silenciado durante mucho tiempo la posibilidad de expresión. Entonces eso hizo que la gente tuviera una necesidad de ser, de decir, de intercambiar, de participar.
de ser parte del cogobierno universitario, más que en el hacer propiamente como artistas, digamos, la diferencia notoria la noto sobre el ser y estar en la facultad, ¿no? Principalmente a nivel de lo que es el estudiante de la época de la reapertura y el estudiante de Facultad de Artes hoy en día. En esa época veníamos a la escuela nunca para buscar un egreso, veníamos por la necesidad de estar, de hacer. Ahora estamos por las necesidades propias del mercado, seguramente también, ¿no? Frente a poblaciones estudiantiles que vienen más con un objetivo de formación más específica, que les dé de alguna manera una formación en relación a lo laboral, con una intención de cursar y se va, cuando antes el estudiante venía y hacía su recorrido, su trabajo en lo que eran los espacios de taller, pero no se iba una vez que terminaba. Es histórica, también en la época de la reapertura y unos cuantos años después, lo que se le llamaba el Seminario 4, que era el boliche, en donde una vez que salías de clase, tanto estudiantes como docentes se iban al boliche y ahí se daba un diálogo absolutamente horizontal, que no quiere decir que en los cursos no lo fuera, porque es otra de las características que tuvo la escuela históricamente, la horizontalidad en el trato, digo. No es que está el maestro y está el estudiante, es un proceso que hacemos juntos. Eso es de las cosas que hemos tratado de mantener, al menos en el área donde yo trabajo. Creemos que los aprendizajes se siguen dando en colectivo. Ellos aprenden con nosotros y nosotros aprendemos con ellos. En la reapertura de Bellas Artes, la formación del estudiante no estaba centrada en la formación de artistas, sino que estaba centrada en la formación de individuos, en una búsqueda con su propia voz interior en relación a lo que hacer y decir en relación al arte. La intención no era el aprendizaje ni de una técnica ni de una corriente en relación a una postura estética, sino que la búsqueda principalmente en los primeros años, en lo que era el primer periodo, era en una aproximación del estudiante a su expresión personal. El primer año era un año muy experimental, en donde uno aprende de su propia experiencia, de recorridos que se van haciendo, en donde se apunta a la sensibilización en todo lo que tiene que ver con la percepción. Y todo ese tipo de experimentación hacía que uno llegara a clase sin tener la menor idea de a qué venía, ni con qué se iba a encontrar, y vivías de una manera muy desprejuiciada los procesos. Te enfrentabas a una clase teórica o a una recreación. Recuerdo, por ejemplo, de llegar a clase y entrar en un salón en donde había un piano y un pianista, bailarinas de ballet danzando entre las gradas, y bueno, luces tenues, y había que dibujar. Y bueno, todo eso era un proceso que uno llegaba, los vivía y después eran analizados en un cierre una vez que vos ya habías experimentado esa situación. El nombre de la Escuela Nacional de Bellas Artes ha cambiado hasta ahora que somos Facultad de Artes en vinculación con el desarrollo institucional.
Cuando yo entré tenía en el año 86 el nombre original, que era Escuela Nacional de Bellas Artes. La idea que yo tenía y que tenían muchos compañeros y compañeras de mi generación era básicamente la de los lenguajes tradicionales de las bellas artes, digamos así, ¿no? La pintura, la escultura, bueno, el dibujo, la cerámica, el diseño, la fotografía, ¿no? Eso con el tiempo ha ido cambiando. A fines de los 2010, digamos así, 2018, 19, empezó a producirse, digamos, el traspaso finalmente o la transformación final hacia la Facultad de Artes, que terminó ocurriendo en diciembre del 21 por una resolución del Consejo Directivo Central, donde finalmente lo que se conocía como el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes y la Escuela Universitaria de Música se transformaron en la creación de una Facultad de Artes con una estructura de 3 institutos, digamos, de carácter académico, que son el Instituto de Música, el Instituto de Bellas Artes, y se creó algo que todavía no existía, que era el Instituto de Artes Escénicas, que tiene luego sus propias formaciones de grado y de posgrado en el caso de Bellas Artes. Las generaciones cada vez son más jóvenes, cada vez las carreras artísticas y Bellas Artes en particular es la primera carrera. Se ha desarrollado todo lo que tiene que ver con tecnologías digitales, entonces tanto a nivel, por ejemplo, de video y de lenguajes audiovisuales, la Facultad de Servicio de Referencia Académico en la licenciatura de Lenguajes y Medios Audiovisuales que se desarrolla en el Este, en la sede del Centro Universitario Regional Este en Maldonado, y en Montevideo además se desarrolla una licenciatura en Arte Digital. Entonces, ese desarrollo vinculado a las tecnologías digitales, a nivel de la producción de imagen, de la creación con imágenes, también ha generado, creo yo, que atraiga a un público más joven y seguramente la ampliación de la oferta y el cambio tecnológico también ha ido atrayendo a que las formaciones de grado en Bellas Artes sean una primera opción de carrera para quienes terminan el bachillerato. Es cierto también que el bachillerato artístico en la enseñanza secundaria superior ha incorporado la opción o la posibilidad de pensar que se puede estudiar artes y específicamente artes visuales o bellas artes en la universidad, aun cuando la mayoría de los estudiantes y las estudiantes que ingresan no necesariamente provienen de el bachillerato artístico o de la educación artística a nivel universitario superior, ¿no? Somos servicio de referencia académica en la licenciatura en Lenguajes y Medios Audiovisuales en Maldonado, que depende del Centro Universitario Regional Este, de la Tecnicatura en Artes Plásticas y Visuales, también del Centro Universitario Regional Este, pero con sede en Rocha, de la Tecnicatura en Artes con opción en Imagen Fotográfica en Paysandú, donde también somos referencia académica, y tenemos responsabilidad directa en una Tecnicatura en Artes Plásticas y Visuales en Rivera. Entonces, cuando la facultad se creó al final del 21, ya se creó con una oferta, digamos, descentralizada a nivel geográfico, lo cual implica que en el entorno de 15 a 20% de los estudiantes que entran a Bellas Artes o tienen como referencia a Bellas Artes y a la facultad naturalmente, lo hacen por sedes que no son estas y que están vinculadas al proceso de descentralización universitaria. Este es el espacio, taller del área de escultura y volumen en el espacio. En realidad está compuesto por una serie de talleres de lenguaje,
a su vez. El taller de talla en madera, el taller de talla en piedra, el taller de modelado y moldeado, el taller de metales y el de técnicas escultóricas alternativas. Está ubicado en el edificio de Martí. Está prevista la mudanza del área. Sabemos que no es dentro de la facultad en la sede 18. Se sabe que va a ser algo en los alrededores, pero todavía no tenemos un espacio asignado. La ventaja de trabajar todos en un mismo espacio es el abordaje multidisciplinario de la problemática o el proyecto al que el estudiante apunta. Yo específicamente en este taller tengo mi sector en donde se trabaja modelando, ya sea en arcilla, en yeso, en cera, en plasticina, cualquier material que pueda ser modelable. También las experiencias de lo que tiene que ver con moldes ataceles, moldes flexibles, moldes combinados, vaciados en resina, en cemento, en yeso, en cera, en parafina, en metales. La arcilla es un elemento que se recicla. Como nosotros no lo usamos como material definitivo, sino que lo usamos con un método de transición para poder llegar al molde, la arcilla que tenemos es mucha de ella combinada con otra que hemos ido agregando a lo largo del tiempo, pero mucha de ella parte de la época que yo ingresé a talleres e incluso anterior, porque es un material que una vez seco se rehidrata y se reutiliza. En esa línea de trazabilidad que puede tener la arcilla, podríamos decir que acá podría haber arcilla que usó Zorrilla, que usó Bologna, a veces cuando vienen piezas que están para moldear y para posteriormente vaciar, esas arcillas se recuperan y se vuelven a emplear. Este espacio actualmente es el área Artes del Fuego, tiene la diversificada en cerámica y atiende la global en relación a los talleres fundamentales. Bellas Artes tiene una forma de dictar los cursos o transmitir la enseñanza a través de la enseñanza activa, con experiencias vivenciales, y primero es lo práctico para después abordar lo teórico. Lo que tenemos acá es un trozo de barro, lo que hacemos es fijar un objetivo en relación a la pieza que vamos a realizar y el rango de temperatura en el cual va a ser horneada. Eso nos determina un tipo de pasta, una formulación, un diseño de la pasta que sea óptimo para ese tipo de pieza. Y también la otra variable es el tipo de construcción, técnica de construcción que se va a realizar. Lo ideal es que la pasta o el barro esté hidratado un tiempo, tenga cierta vejez, le da más plasticidad. A la hora de amasar, lo ideal es, para la columna de todos, del codo, 1/4, la mesa tendría que estar acá, ¿no? Ergonómicamente para mi altura. Entonces lo que podemos hacer es esto para no matarnos, ¿entiendes? Hay dos formas de amasado, una es la cabeza de buey. Esto es un tipo de amasado más oriental. Con una mano empuja hacia un lado y con la otra va amasando. Lo que nosotros hacemos es, al contrario de la cocina, es quitar aire. Una burbuja de aire en la pared de la pieza, al ir al horno y subir de temperatura, quiere salir y explota la pieza. Por lo que nosotros con el amasado tenemos que eliminar aire. Y el siguiente proceso es una máquina que gira, que tiene una centrífuga, un eje de rotación. Nosotros vamos a poner el barro centralmente, centrarlo, y a partir de ahí siempre vas a sacar de eje de rotación las piezas, aunque después se pueden transformar y cortar. En realidad la alfarería primero se tornea, se deja dorar un poco, pierde un poco de humedad la pieza, hay una segunda instancia de retorneo, se le quita y se le termina la base, por ejemplo. Después hay que esperar que seque totalmente, ahí se lleva al horno para hacer el bizcocho, que se le llama, que entre los 300 y los 450 grados, que pierde la molécula de agua, ¿no? La partícula de arcilla, ahí ya es irreversible, digamos. Esto no lo podemos reciclar. De los 300 para abajo, esto se secó
no nos gustó, podemos hidratarlo y trabajarlo de nuevo. ¿Se entiende? Entonces lo que hacemos es una suerte de amasado, pero a través del torno. Yo lo voy a hacer con una mano, marco un dedo, marco el otro y voy subiendo el descentre. ¿Se visualiza? Y después ese descentre queda en la parte superior y con la palma de la mano lo distribuimos de nuevo. ¿No? Ingresé ahí, abro adentro y después levantas la pared. Este es un paso previo al final. De aquí sacamos la pieza en bizcocho, ya es irreversible, pero falta lo que es el tratamiento de superficie. Este es el horno, ¿no? Con su material de carga y algunas piezas. Y lo particular de este horno, que yo no estaba obviamente, pero previo a que cierren el servicio, bueno, vinieron los militares y bueno, empezaron a rastrillar, ¿no? A todos los compañeros, y este horno estaba prendido. Este horno no estaba acá, estaba en un sótano de la casa, hacia adelante. Y uno de los militares dijo, ¿qué tienen ahí? ¿Qué están escondiendo ahí? ¿Qué guardan ahí? Y uno de los compañeros, no recuerdo quién, o sea, no sé quiénes son, pero tengo la historia, le dijo, mire que el horno está prendido. El horno estaba casi a 1000 grados y el militar insistió, y digo, bueno, ábralo. Y lo abrió y, bueno, el tipo se quemó, ¿no? Eso es una de las anécdotas de este horno que tiene, imaginen los años que tiene con nosotros. Se regula en relación a la pérdida de humedad ambiente, entonces capaz que el secado tenés 3, 4, 5 horas, o de repente le das un día, lo dejás, ¿no? Lo llevas a 100 grados, al otro día venís, le das 100 grados más, y ahí de repente le haces un proceso lento hasta los 400, 450 grados, y ahí lo largás. Ponele que de 0 a 1020, que el esmalte sí se puede hacer de una, porque esto ya está bizcochado, 5 horas. Es un horno histórico este. Y esperemos, lo vamos a llevar a 18 de julio ahora. Va a ir para un cuarto piso. Estuvo en el sótano, va subiendo de nivel. Ahora está acá y se va a ir a 18 de julio, la Facultad de Artes, a un cuarto piso. En el taller de cerámica, por ejemplo, se trabaja principalmente con alfarería esmaltada, y es de los baluartes que ha tenido históricamente también la Escuela de Bellas Artes a través de lo que han sido las ventas populares. Las ventas populares de la Escuela de Bellas Artes son históricas y siempre fueron muy apetecidas por el medio social, porque siempre salieron piezas de muy buena calidad y con diseños muy innovadores y fuera de lo que es el mercado de consumo habitual. Se vienen haciendo desde los años 60 y son el emblema de la facultad. Hoy estamos aquí en lo que era la sede del Liceo Francés, en la avenida 18 de Julio, entre Tristán Narvaja y Gaboto, pegado a la Biblioteca Nacional. Han habido 4 etapas previas de transformación del edificio. Ahora estamos cursando la 5ª etapa, que es la final, y que va a ampliar las capacidades originales de un edificio de unos 5.000 metros cuadrados a casi 13.000 que vamos a tener al final de la obra, luego de casi 20 años, respetando naturalmente
todo aquello que debemos respetar, porque el edificio es un edificio patrimonial, con fachada 18 de julio, tiene una serie de condiciones de transformación, sin perjuicio de que se ha ido adecuando a las necesidades de la formación universitaria en arte. Dentro de este espacio de facultad vamos a tener algunas salas de exposiciones que van a permitir como ampliar la capacidad expositiva de la facultad, la presencia cultural y la vinculación con el público no universitario, digamos, que ingresen a la facultad ya no para realizar cursos o para realizar actividades universitarias, sino para ver algún tipo de exposición o, en otros casos, de música o de artes escénicas para presenciar espectáculos o conciertos o lo que fuera. Entonces, ganamos, además de la posibilidad del ejercicio de las funciones universitarias, una posibilidad de vinculación artística y cultural también con el público, ¿no? Actualmente la facultad funciona en 2 sedes, una en José Martí, en Pocitos, y la otra acá en 18 de julio. En Martí actualmente funciona el área de artes gráficas, grabados, serigrafías, también está la licenciatura en diseño gráfico, que es parte del área de artes gráficas. Está el área de artes del fuego, allí se hace básicamente todo lo que tiene que ver con cerámica y vitrofusión. Allí funciona también el área de escultura y volumen en el espacio, donde se trabajan las técnicas de escultura de madera en distintos materiales, metal y moldeado. Básicamente esas son las grandes áreas, las más históricas, digamos, que funcionan en Martí y que pasarían desde este año a funcionar acá en el edificio. Junto con el resto de los talleres, son 6 talleres, son orientaciones estéticas en la cual el estudiante decide o elige en su segundo periodo de estudios. La carrera está estructurada en 6 años. En el 4.º año ellos tienen que optar, digamos, por uno de estos talleres. Me parece importante para los estudiantes que todos los estudiantes de todas las carreras compartan en el espacio, que haya también espacios de interacción social más allá del aula, digamos. Se está construyendo espacios sociales, la cantina, la terraza. Entonces, ese vínculo entre todos los estudiantes de las distintas carreras que acá funcionan en el mismo espacio, en un área centralizada, 18 de julio, en el centro de Montevideo, que esté vinculado también con otros servicios universitarios, me parece que le da un carácter importante a la función, a las tareas de la facultad y a los estudiantes como oferta académica. Tenemos más carreras, tenemos más estudiantes y me parece que eso le hace bien a la universidad y al país. Por año, alrededor de 700 personas se inscriben al primer año, ¿no? Que es muchísimas personas. Tenemos primero personas de diferentes edades, con diferentes inquietudes. Algunos vienen con una vocación y quieren fortalecerla acá y buscan un lugar en el mercado. Actualmente hay una preocupación, hay una inquietud por hacer que de esta carrera se salga con herramientas para el mercado laboral. Y hay otros que están buscando su vocación y se anotan en muchas carreras que tienen objetos parecidos, la licenciatura de comunicación visual, o sea, los diseños, facultad de arquitectura o aquí. Y bueno, y hay personas que entran en la jubilación y bueno, tenían como en su debe la posibilidad de incorporarse a los cursos y hacer algo que nunca había podido hacer por la crianza, por el trabajo, y bueno, y se inscriben a nuestros cursos. Cada generación trae sus preocupaciones, sus inquietudes, y también nos trae los prejuicios, ¿no?, que hay en la sociedad respecto al arte. Y nosotros trabajamos mucho con el ingresante sobre, cuando hablamos de artes visuales, ¿a qué nos estamos refiriendo?, ¿no? Sabiendo que lo artístico no es algo definido y fijo, sino que lo artístico se está moviendo y justamente su característica es no poder definirla ni delimitarla. Entonces, el ingreso a una facultad de arte para el ingresante es descubrir
de qué iba el arte, nos hace, bueno, cuestionarnos en nuestras formas de ser, de actuar, de vincularnos, de pensar el mundo, de proyectarnos, ¿no? La Facultad de Arte dentro de un país, bueno, es importante porque es el lugar donde se genera una acumulación sobre el lugar del arte, en la cultura, investigación sobre cómo vivimos el mundo, los vínculos, desde la perspectiva de las prácticas artísticas. Tiene un beneficio, todo lo que se hace desde las artes se multiplica en el medio, bueno, porque se generan formas de pensar el mundo y de reflexionar sobre cómo vivimos, que puede ser desde las formas más convencionales, más tradicionales, que es la obra artística, ¿no? Lo que nosotros pensamos cuando hablamos de arte, que enseguida nos viene el cuadro o el monumento, ¿no? Hasta formas más sutiles, que el arte también está presente, ¿no? Por ejemplo, acá hay muchos elementos en este entorno que habla de cierta producción artística, rejas, entornos visuales, la luz, yo qué sé, muchos elementos. Pero además de eso hay procesos que se hacen en la comunidad, con las personas, que también implica un revisar las formas en que vivimos, ¿no? Entonces pueden haber actividades de extensión, mejorar los espacios públicos, ¿no? En las plazas, en las escuelas, generando propuestas de bienestar para todos, ¿no? Como que tiene proyecciones sociales muy importantes. Por eso es importante que haya una facultad de artes, que es un logro histórico. Yo creo que es importante que el arte se estudie a nivel universitario y es importante que la formación artística esté integralmente desarrollada en los otros niveles de formación anterior, digamos, desde primaria, secundaria y naturalmente en la universidad. Yo creo que la perspectiva de la formación artística y la condición de la experiencia estética, de la sensibilización a través de las artes y de las artes visuales en particular, de la capacidad creativa de pensar los problemas de nuestro entorno desde lógicas diferentes, complementarias con otras formaciones vinculadas a las humanidades o a las ciencias sociales o a lo que llamamos como ciencias duras. Naturalmente el arte y la formación artística da una capacidad de pensar los problemas de otra manera, ¿no? A mí me parece que incluso le falta aún a la universidad y a los otros niveles del sistema educativo pensar mucho más una mayor convivencia de formación e interdisciplinariedad, digamos, en maneras de asumir la realidad, relacionarse con los problemas, imaginar soluciones a lo que nos pasa. Yo creo que Bellas Artes fue el puntapié tanto como lo fue la Escuela Universitaria de Música, en cuanto a que son dos formaciones que están en la Universidad de la República desde el año 57, que han participado de todo el proceso de reforma universitaria de la Ley Orgánica del 58 hacia acá. Probablemente Bellas Artes, por su condición de vínculo social y de trayectoria de extensión, tenga una mayor visibilidad en el medio respecto ahora a lo que hemos conseguido como Facultad de Artes. Pero también es cierto que la Escuela Universitaria de Música, en su trayectoria y en su posterior incorporación a la facultad, también digamos, trae una serie de riquezas propias, digamos, que sin las cuales la facultad no se hubiera podido constituir. Y luego también la nueva incorporación de un Instituto de Artes Escénicas, especialmente de momento vinculado a la danza contemporánea, genera una riqueza en la propia facultad que hasta ahora era inédita en la universidad, ¿no? Porque son tres sensibilidades diferentes, la de lo escénico, la de lo sonoro musical y la de lo visual. Son tres formas de relacionarse con el espacio, son tres formas de ver el mundo y que tenemos la necesidad, la obligación y el desafío de hacer convivir, ¿no? Entonces,
La tradición de Bellas Artes en particular seguro que ha aportado mucho a esta facultad, pero la de música también, y ahora apostamos a que lo escénico tenga una presencia importante y coproduzca este espacio de formación.